Ya. Listo, ya está. Ya. Suerte, gente. Y disculpen los problemas técnicos. ¿Comenzamos o esperamos que se una más gente? Espera un par de minutos. Ya, chévere. Bueno, creo que ya estamos. No sé ustedes qué piensan. Sí, ya somos casi 20, creo que normal. Ya, está bien. Bueno, bienvenidos a la última clase de hermano mayor sobre integración clínico-patológica 1. El día de hoy, Andrea y yo hablaremos sobre acumulaciones celulares y vagulopatías. Primero, comenzando con acumulaciones celulares. Ya, bueno, las acumulaciones intracelulares pueden ser inocuas o asociarse a daño celular. Las sustancias pueden ser producidas por la célula o en otra parte del cuerpo y pueden encontrarse en el citoplasma o en las organelas. Y existen cuatro mecanismos principales por los cuales se pueden generar esas acumulaciones. Siguiente. El primer mecanismo es el metabolismo inadecuado de la sustancia normal, como la esteatosis hepática, que bueno, como el hígado es el principal órgano encargado del metabolismo graso, va a ser el principal afectado siempre. Pues después errores genéticos o adquiridos que evita el correcto empaquetamiento, transporte o secreción de una sustancia, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad en la cual se predispone a la persona a infecciones respiratorias, a EPOC, a hepatocarcinomas y a cirrosis hepática. Luego, de efectos hereditarios de una enzima que lleva a incapacidad de degradar un metabolito. Este conjunto de trastornos se llama tesaurismosis, o sea, cualquier, digamos, enfermedad en la cual se acumule un metabolito por falta de una enzima que se encarga de su metabolismo normal, se va a llamar tesaurismosis. Luego, digestión de un material que no puede ser metabolizado o digerido por la célula, como acumulaciones de carbono y sílice. Aquí tenemos los, digamos, cuatro principales tipos de acumulaciones. En el primer lugar, las lipídicas, que se dividen en dos a su vez, que son cambio de grasos o cetosis o acumulaciones de colesterol. Luego proteínas, carbohidratos y pigmentos, que pueden ser endógenos o exógenos. Siguiente. En cuanto a los cambios grasos, bueno, es la acumulación de triglicéridos en el parénquima celular, y siempre el más afectado, como mencioné anteriormente, va a ser el hígado, porque es el principal encargado del metabolismo graso, pero también se pueden afectar otros órganos como el corazón, músculo esquelético y el riñón. Las dos principales causas de los cambios grasos son el alcoholismo, la diabetes mellitus, seguida por toxinas, malnutrición proteica, obesidad y anorexia. En tanto a la malnutrición proteica, es cabe resaltar que hay una enfermedad llamada Kwashiorkor, en la cual es debida a la mala ingesta de proteínas. Generalmente se da en la infancia y en países en vía de desarrollo. Y bueno, la cetosis se genera por disminución de las proteínas que se encargan del transporte de las grasas fuera del hígado, y por ende se genera, digamos, el cambio de graso, ¿no? Y bueno, también el alcoholismo es una causa importante,
porque, digamos que utiliza un sustrato, el metabolismo graso y el metabolismo del alcohol utilizan NADPH, y cuando hay ingesta de alcohol, digamos que se acaba el NADPH y por ende no se puede dar el metabolismo graso correctamente. Ya. Bueno, los mecanismos que ya más o menos los he mencionado es el incremento del transporte de triglicéridos, disminución de movilización de las grasas por disminución de apoproteínas, que es lo del kwashiorkor, disminución del uso de las grasas por la célula y sobreproducción de grasa por la célula. Bueno, pequeños cambios grasos en el hígado en verdad no van a generar ningún daño, muchos de esos son transitorios, pero cuando hay acumulaciones mayores pueden generar muerte celular. El aspecto macroscópico de una cetosis hepática es, digamos, es que el hígado aumenta de tamaño, pudiendo llegar a doblar su tamaño, y toma un aspecto graso y amarillento. Y en la microscopía vemos pequeñas vacuolas de grasa que con el tiempo se fusionan y forman vacuolas más grandes que pueden llegar a desplazar el núcleo hacia la periferia de la célula. Bueno, el depósito de colesterol. El colesterol se encuentra normalmente en las células como parte de la membrana plasmática, y bueno, se encuentra de forma patológica en los fagocitos de las placas ateroma. La imagen, por favor. Aquí vemos las imágenes de estas células pálidas grandes, son los fagocitos, o sea, las células espumosas de una placa de ateroma. Siempre traten de aprenderse las imágenes de las clases porque en los exámenes siempre van a poner imágenes histológicas. Siempre, como Domingo es anatomopatólogo, le encanta fregar con esas imágenes y nada, siempre revísenlas bien. Depósito de proteínas. Hay dos mecanismos por los cuales se pueden acumular las proteínas. Puede ser por exceso de la captación, como el síndrome nefrótico, o, por un inadecuado metabolismo o transporte celular, como los cuerpos de Mallory en la hepatitis alcohólica, o los de Russell en las células plasmáticas. Aquí vemos las células tubulares de un síndrome nefrótico, en las cuales están llenas de albúmina, ya que se ha filtrado por el glomérulo, y las células tubulares tratan de como que reabsorberlas por pinocitosis, pero no tienen la capacidad de metabolizarlas todas a la vez, entonces se acumulan en el citoplasma, como vemos acá, generando esos puntos rojos. Siguiente, por favor. Luego los cuerpos de Mallory, que son filamentos intermedios en las células hepáticas, y son estas manchas rosadas que vemos. Y bueno, por último los cuerpos de Russell, que son acumulaciones de inmunoglobulinas de forma hexagonal, que se ven en las células plasmáticas, y que principalmente se encuentran en la... La siguiente, por favor. Luego tenemos acumulaciones de glucógeno, que, bueno, el glucógeno, como ya sabemos, es una forma de almacenar la glucosa, y cuando se necesitan, digamos, glucosa en otros órganos, en el hígado, se degrada el glucógeno a glucosa, y, bueno, sale a la sangre, y, bueno, va al órgano que necesita, ¿no? Hay ciertas enfermedades en las cuales, por deficiencia de enzimas, no se puede dar este proceso. Por ejemplo, en la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, o enfermedad de Bongier, que afecta al hígado y al riñón, la deficiencia de la fosfolipasa muscular, o enfermedad McArdle, y la deficiencia de glucosidasa lisosomal, o enfermedad de Pompe. En la imagen de la derecha podemos ver, bueno, en la primera parte es el metabolismo normal, ¿no? Que el glucógeno se agrega a glucosa, luego sale a la sangre y va al músculo, ¿no? Va a ser utilizado, y así mismo en el músculo que almacena el glucógeno es degradado y utilizado por el músculo. En la segunda imagen vemos una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, en la cual, por la deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfato no puede transformarse en glucosa, y por ende no puede salir a la sangre. Y en la última vemos que por la deficiencia de la fosfolipasa muscular no se puede utilizar la glucosa en el músculo. Pigmentos. Los pigmentos son sustancias coloreadas que se encuentran en los seres vivos. Pueden ser de dos tipos, pueden ser endógenas o exógenas. Las endógenas son constituciones normales de la célula y los tejidos. Entre los principales encontramos la melanina, las porfirinas, las hemoglobinas, hemosiderina y lipofuscina. Y exógenas, bueno, normalmente son de fuera del cuerpo, y encontramos los pigmentos antracóticos, polvo mineral, hierro, plomo, plata y pigmentos de tatuajes. El carbón es el principal pigmento exógeno que se encuentra normalmente en el aire, y al ingresar a los pulmones
Es fagocitado por el macrófago alveolar, que luego va a los ganglios traqueobronquiales, lo cual le da un color negruzco a los ganglios y al parénquima pulmonar y generan tracosis. Luego otro pigmento endógeno es la lipofucsina, que es secundaria al envejecimiento, malnutrición o enfermedades crónicas, y da un pigmento marrón dorado al hígado, miocardio y neuronas. Son complejos de lípidos y proteínas que derivan de la peroxidación catalizada por radicales libres de lípidos de la membrana subcelular, y cuando se acumulan en el corazón dan atrofia parda o marrón, y se presentan como gránulos perinucleares electrodensos. Y bueno, en la imagen de la derecha vemos un conjunto de neuronas en las cuales vemos esa pigmentación marrón parda alrededor del núcleo de estas. Siguiente, por favor. Otro pigmento endógeno es la melanina, que es producida por los melanocitos a partir de la tirosina, y su función principal es la fotoprotección. Esta se aumenta cuando hay exposición continua al sol o en la enfermedad Addison, y también se puede ver cuando hay neoplasias de melanocitos, como los nuevos benignos y melanomas malignos. Y bueno, en la imagen vemos acá las acumulaciones de melanina en los melanocitos. Otro tipo de pigmento endógeno es la hemosiderina. Normalmente el hierro se almacena en forma de ferritina, que en la microscopía óptica no es visible, pero cuando hay exceso de hierro se forman la hemosiderina, que son gránulos citoplasmáticos de color marrón, que representan el exceso de hierro. Estos se tiñen de azul de Prusia, y la hemosiderosis es la acumulación local de hemosiderina. Se ve en hemorragias locales como en el pulmón cuando hay insuficiencia cardíaca, o en el vaso cuando hay congestión esplénica. Y la hemocardiosis hereditaria es la acumulación extensa de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos los acúmulos de hemosiderina en las células. Esto es de color marrón, un poco dorado. Siguiente. Y acá vemos lo mismo, pero con la tinción azul de Prusia. Siempre recuerden este tipo de cosas de como que tinciones usan para qué tipo de sustancia o algo así, porque siempre las preguntan. Siguiente. Bueno, otro pigmento es la bilirrubina, que es un pigmento amarillento sin hierro, derivado del anillo de porfirina del grupo M y de la hemoglobina, y es producto de la destrucción de los glóbulos rojos por el sistema retículo endotelial. La bilirrubina indirecta debe ser conjugada por algoritmo transferasa para poder ser eliminada, ¿no? Esto se da en el hígado, y hay enfermedades en las cuales la función de esta enzima se ve afectada, como en la enfermedad de Gilbert y en la Crigler-Najjar 1 y 2. En la de Gilbert hay una función disminuida. Normalmente esos pacientes son asintomáticos y solo presentan ictericia leve cuando están expuestos a estrés. Y en la Crigler-Najjar es la ausencia total o parcial de la enzima. La 1 es la ausencia total, con la cual genera manifestaciones graves como kernicterus y ictericia grave, y la 2 también tiene manifestaciones clínicas, pero son mucho más leves que la 1. La clasificación. Bueno, la clasificación es el depósito de calcio en los tejidos, puede ser los tipos distrófica o metastásica. La distrófica se caracteriza porque es en tejidos muertos, por ejemplo en válvulas cardíacas de ancianos, placas de ateroma, de tumores benignos y alinizados, y siempre el calcio siempre va a ser normal. Y bueno, es por formación de fosfato de calcio cristalino en el intrahueso celular, que luego progresa y calcifica el tejido o el órgano. Luego la metastásica es en tejidos sanos y siempre se asocia a hipercalcemia. Entre las causas principales de hipercalcemia encontramos el incremento de PTH, la destrucción ósea, como la enfermedad de Payet, desórdenes de vitamina D o insuficiencia renal. Y bueno, la zona más afectada son los túbulos renales, generando nefrocalcinosis. Envejecimiento celular. Es un proceso de deterioro progresivo de función y viabilidad celular. Está influenciado por un número limitado de genes y vías de señalización establecidas. Y bueno, hay varios mecanismos por los cuales esto se da. Entre los principales encontramos daño del ADN, mutaciones del ADN, senescencia celular, alteraciones de la hemostasis proteínas y restricción calórica e inflamación persistente. El daño y mutaciones de ADN pueden ser por agentes exógenos o endógenos. Los exógenos encontramos los físicos, químicos y biológicos. En físicos puede ser radiación UV, químicos, toxinas, y biológicos pueden ser un virus, y los endógenos, el ROS.
La mayoría de estos daños son reparables, pero hay algunos casos en los cuales eso no se puede dar, que es cuando el daño es muy, muy intenso o hay falta de enzimas reparadoras. Esto se explica también porque con el paso de los años, digamos, la funcionalidad de esas enzimas reparadoras va disminuyendo, entonces se van acumulando mutaciones que llevan al envejecimiento y a la muerte celular. Ya, luego, senescencia celular. Las células somáticas normales tienen una capacidad limitada de replicación que está dada por los telómeros, que son secuencias repetitivas de ADN que se encuentran en los extremos del cromosoma y protegen el genoma de la célula. Al llegar al límite, o sea, cuando el telómero es muy pequeño, se entra en un estado terminal de ausencia de división llamado senescencia replicativa. La función del telómero es proteger el ADN codificante, porque cada vez que la célula se replica, parte del ADN no se sintetiza. Entonces, la célula como que de forma adaptativa generó los telómeros que al final son ese ADN no codificante repetitivo que no sirve para nada. Entonces, al dividirse no pierde los genes que van a codificar, codificantes que sirven para su metabolismo normal. Bueno, y la telomerasa. La telomerasa es una enzima que añade nucleótidos y mantiene la longitud del telómero. Estas se encuentran normalmente en las células germinales y en bajo grado en las células madres y está ausente en las células somáticas. Y se ha visto que es un mecanismo de inmortalidad utilizado por las células neoplásicas. La alteración de la homeostasis de proteínas. Para una homeostasis normal de proteínas se necesitan dos cosas: plegamiento adecuado, que es mediado por las chaperonas, y degradación de las proteínas no empleadas, que es mediado por los protosomas. Cuando uno de estos mecanismos o ambos se ven alterados, se genera acumulación de proteínas anómalas en la célula, lo cual conduce a la apoptosis. Luego, inflamación persistente, que como un proceso normal del envejecimiento se da acúmulo de células dañadas, lípidos y estas sustancias endógenas que llevan a la activación del inflamosoma. La activación de este genera una inflamación persistente de bajo grado, con producción de citoquinas que exacerban el envejecimiento e inducen desórdenes crónicos como diabetes o arteriosclerosis que aceleran el envejecimiento celular. Y bueno, se ha visto que la restricción calórica disminuye el envejecimiento y aumenta la longevidad. Esto se explica porque al haber una disminución del IGF-1, hay menor estímulo de insulina, menos tasa de crecimiento y metabolismo celular, lo cual lleva a una mejor reparación de ADN y proteínas y menos envejecimiento. Y también se ha visto que la restricción calórica mejora la inmunidad. Y eso es un cuadro de resumen de todo lo que hemos visto. Eh, Vemos que hay daño en el ADN, puede ser por físico, químico, puede ser del medio ambiente o endógeno. También hay el apartamiento de la telomerasa y proteínas anormales que llevan al envejecimiento celular. Y por otro lado vemos que la restricción calórica lleva a menos estímulo de insulina, IGF, y menos TOR, que lleva a mayor cantidad mejor reparación de ADN y mejor homeostasis proteica, que disminuye disminuye el envejecimiento celular. Ahora las preguntas. La primera es: un varón de 60 años, natural y procedente de Posuso, acude por una lesión en el rostro de varios años de evolución. Refiere que es chofer de camiones desde los 30 años. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más probable de haber producido los cambios en el lado izquierdo del rostro del paciente? Tómense un minuto para responder en el chat. Ya bueno, pasemos a la siguiente. Siguiente, por favor. Ya la respuesta es la C, como bien han dicho ustedes. La explicación es porque, bueno,
una persona que maneja camiones desde los 30 años, y el lado, cuando tú manejas un carro, tú tienes al lado izquierdo tienes la ventana por la cual entra la radiación UV, y esto puede generar daños en el ADN, entonces por eso se ve esta lesión, en el lado izquierdo y no en el lado derecho. Segunda pregunta. Mujer de 35 años acude a la consulta por severos dolores de espalda y cefalea. Se muestra la radiografía del cráneo de la paciente. En la biopsia, una de las lesiones mostradas se encontraron células plasmáticas malignas. ¿Cuál de los siguientes órganos es el más probable de tener una alteración debido a las lesiones mostradas en la foto? Ya. Esta es la siguiente, por favor. Ya. El más afectado es el riñón, debido a que, como vemos, hay lesiones líticas en el cráneo, lo cual nos hace recordar que uno de los mecanismos de hipercalcemia que se explica en la calcificación metastásica es la lisis, lisis ósea. Y bueno, como sabemos, el principal órgano afectado por la calcificación metastásica es los túbulos renales que se encuentran en el riñón. Listo. Ya, bueno, ya acabamos la parte teórica con Salvador y ahora toca ver el caso clínico relacionado un poco a lo que hemos visto en la teoría. Bueno, creo que algunos ya se deben haber spoileado de qué es el caso clínico porque salía en el banner que publicaron ayer, pero igual lo vamos a analizar poquito a poquito. Ya, entonces, se presenta un varón de 67 años de edad, jubilado, que acude a consulta a la emergencia por una disnea progresiva. El paciente refiere que desde hace 6 meses presenta disnea progresiva, primero a medianos esfuerzos y progresivamente a pequeños esfuerzos. Refiere además que asociado con la disnea tiene un dolor torácico opresivo de moderada intensidad que se irradia al cuello y este dolor desaparece con el reposo. Entonces, hasta acá, viendo los síntomas, pareciera que el paciente tiene un tipo de isquemia miocárdica, ¿no? Porque es un dolor torácico opresivo que se irradia hacia el cuello. Y justamente por eso es muy importante saber los antecedentes que tiene el paciente. Justamente acá nos dicen que el único antecedente de importancia que tuvo fue que fue sometido a una apendicectomía a los 10 años. Sin embargo, niegan que tenga hipertensión, niegan que tenga diabetes, los cuales son dos factores de riesgo bastante importantes si es que el paciente tuviera alguna enfermedad aterosclerótica. Entonces nos puede alejar un poco el diagnóstico. Y además también nos niegan que tenga asma y nos niegan que tiene tuberculosis, lo que también nos quita dos posibles causas respiratorias de la disnea con la cual llega el paciente. Bueno, siguiendo con el examen físico, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 92 por minuto, con un pulso débil y de poca amplitud. La presión arterial es de 90/65, con una frecuencia respiratoria de 20 y 20 por minuto y está febril. Acá lo que llama la atención un poco es su presión arterial, porque usualmente a medida que una persona se vuelve mayor, la presión arterial tiende a aumentar y el paciente tiene 67 y tiene una presión de 90/65, que bueno, ni siquiera yo tengo una presión tan baja, creo. Entonces, eso es un poco llamativo, ¿no? Luego, el paciente además es delgado y eso también nos quita otro factor de riesgo posible para que el paciente haya presentado un infarto por una placa aterosclerótica. Luego, se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona y el examen físico demostró. En el examen cardiovascular tuvo una leve ingurgitación yugular, un golpe de punta de corazón levemente desplazado por fuera de la línea media clavicular izquierda. Además, presentó un ligero frémito por debajo de la clavícula derecha y a la ocultación se detectó un soplo sistólico 4/6 en el foco aórtico que se irradiaba hacia el cuello. Estos síntomas no se preocupen, los vamos a explicar más adelante a qué se refiere cada uno, si es que no se acuerdan cuáles son las posibles causas.
Pero bueno, como el paciente tiene tantas alteraciones en el sistema cardiovascular, esto nos puede llevar un poco más a pensar de que la disnea y la angina con la que él se presentó a la emergencia son más de una causa cardíaca que de otro sistema. Además, porque nos dicen que el examen respiratorio tiene un murmullo vesicular que pasa bien por ambos hemitórax y no hay estertores, lo cual también nos quita unas posibles causas respiratorias y sus síntomas. Al examen abdominal no presenta alteraciones y el resto del examen es normal. Luego se le realiza una radiografía de tórax y se le encuentra una discreta cardiomegalia a predominio del ventrículo izquierdo. Bueno, lamentablemente no tenemos la radiografía, hubiera sido chévere poder chequear su placa de tórax, pero no la presentaba el caso. Sin embargo, sí nos muestran un EKG. Entonces, este es el EKG del paciente. Bueno, esto no es una clase para aprender a leer EKG. Sin embargo, siempre hay unos pasos que hay que seguir para poder leer de manera ordenada un electrocardiograma y poder analizar de manera completa cada una de las partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al ver un EKG? Es uno, ver que esté bien tomado. O sea, en este caso es que esté en 10 milivoltios, que es el voltaje, que tiene que estar en 10. En algunos EKGs lo ponen como acá, pero en otros, si es que no lo ponen, chequeamos acá los cuadraditos, que sean 10 cuadraditos para arriba. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, no sé si se acuerdan la fórmula para la frecuencia cardíaca, que primero tenemos que saber si es un ritmo regular o un ritmo irregular. En este caso, como los espacios entre QRS y QRS son regulares, podríamos decir que para poder calcular la frecuencia cardíaca acá es 1500 entre la cantidad de cuadraditos entre R y R. Entonces, yo ya realicé, o sea, ya conté los cuadraditos como para ahorrarnos el tiempo. Y acá habían 23 cuadraditos entre un R y un R. Y lo dividí entre 1500 y nos sale 65 latidos por minuto. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver si es o no es un ritmo sinusal. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ya sabemos que es un ritmo regular, es decir, que entre R y R hay la misma cantidad de cuadraditos. Pero también tenemos que chequear que D1, D2 sean positivos y que ABR sea negativo. Entonces acá se puede ver que D1, la onda P es positiva, la onda P es positiva, y en ABR, la onda P es negativa. Entonces eso también nos lleva un poco a pensar que tiene un ritmo sinusal. Además, cada onda P le sigue un QRS, y a cada QRS es precedido por una onda P. Entonces sí podríamos decir que el paciente tiene un ritmo sinusal. ¿Qué más tenemos que ver al momento de analizar un EKG? Luego tenemos que ver el eje cardíaco. Bueno, acá algunos lo que suelen hacer es primero ver en qué cuadrante están, o sea, ven D1 y luego ven ABF y determinan en qué cuadrante está, pero yo lo que hago es de frente busco cuál es la derivada más isobifásica, es decir, cuál no está ni yendo para arriba ni yendo para abajo. Y en este caso, la que está más isobifásica es ABR. Como pueden ver, no va ni para abajo ni para arriba. Entonces, encuentran esta derivada y lo que hacen es ven su eje cardíaco y lo que tienen que buscar es la perpendicular. Si este es ABR, la perpendicular es esta, que sería D3. Y lo que hacen es ver si D3 acá es negativo y D3 acá es positivo. Para saber si el vector está en este lado o en este lado, tenemos que justamente ver la derivada D3. Acá D3 se está yendo para abajo. Si está yendo para abajo, significa que se está alejando del vector positivo. Y si el vector positivo está acá, significa que nuestro eje cardíaco está a este lado. Entonces tenemos un eje en menos 60. Eso, como sabemos que el eje cardíaco normal va de más 90 a menos 30, que el eje esté en menos 60 ya significa que el corazón ya tiene una alteración, porque el eje no debería estar en ese cuadrante, o al menos en ese grado del cuadrante. Bueno, luego de eso se tiene que analizar la onda P, el segmento ST, el QRS, el segmento PR, el segmento ST y la onda T. No sé si acá alguno quiera poner qué es lo que más le llama la atención fuera de, o sea, de ya alteración fuera del eje, que ya hemos visto que está normal. ¿Qué es lo que le llama la atención al ver este EKG? No sé si alguno, como estamos en Zoom, creo que es un poco más interactivo.
Si alguno ve algo raro. Ya, sí. Con ese prolongado supongo que te refieres a que están altos, o sea, tienen bastante voltaje. Claro, los QRS, justamente como dice Marcelo, los QRS tienen bastante voltaje. ¿Y qué significa que tenga un QRS más voltaje? Significa que, como sabemos, tras una actividad eléctrica viene una actividad mecánica. Entonces, si hay más voltaje, significa que por alguna razón el corazón o una parte del corazón necesita mayor fuerza mecánica. Y bueno, esto se debe relacionar bastante con lo que supuestamente nos dijeron que había en la radiografía, que había una cardiomegalia a predominio del ventrículo izquierdo. Entonces, eso se relaciona bastante con que quizás el ventrículo izquierdo necesite más fuerza para poder contraerse y por ende hay más voltaje. ¿Qué otra alteración ven aparte del QRS prolongado, o sea, con mayor voltaje? Si ven algo en los segmentos CT o no sé. Bueno, para ir avanzando, justamente también en este EKG lo que se puede ver es que en D1, en ABL, en B5 y en B6, el segmento ST está en un infradesnivel, está más para abajo de lo normal, porque si comparan una línea recta, el ST está por debajo. Y además, en el segmento, en la derivada D2, en D3, en B2 y en B3, el segmento ST está más bien en un supradesnivel, está para arriba. Más adelante voy a explicar esto de o sea, por qué se da cada una de estas, pero por ahora es simplemente para encontrar los hallazgos. Bueno, con respecto a lo que había dicho Marcelo de los voltajes, no sé si se acuerdan de lo que es el índice de Sokolov, que es para buscar una hipertrofia ventricular izquierda. Justamente lo que se tiene que hacer es medir la onda S en B1, qué tan grande es, y buscar entre B5 y B6 cuál es el QRS con mayor voltaje. En este caso, B5 es muchísimo más grande que B6, porque como pueden ver, te ven acá. Entonces tenemos que contar los cuadraditos tanto en B1 como en B5. Los contamos, acá son 19, acá son 40, y los sumamos. Y sale un índice de 59, que en este caso es elevado, porque el punto de corte es 35. Más de 35 ya es anormal. Bueno, como les mencioné, había infradesnivel en estas derivadas y un supradesnivel en estas derivadas. Ya, bueno, resumiendo el caso, era un paciente de 67 años que tiene un curso crónico de enfermedad de 6 meses, que llegó por disnea y un dolor torácico opresivo de moderada intensidad que se irradiaba hacia el cuello. Negaba hipertensión arterial, negaba diabetes, asma y tuberculosis. Tenía una frecuencia cardíaca de 92, una presión arterial de 90/65 y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Y en el examen cardiovascular tenía ingurgitación yugular, frémito por debajo de la clavícula derecha, un golpe de punta desplazado por fuera de la línea media y un soplo sistólico 4/6 en el foco aórtico que se irradiaba hacia las carótidas. En el EKG había un eje en -60, un índice de Sokolov de 59, supradesnivel en D3, ABF, B2 y B3, y un infradesnivel en D1, ABL, B5 y B6. Bueno, con esto, ay, ¿cómo me gusta? Ya, con esto, yo sé que ya varios ya deben saber qué patología estamos hablando. Justamente lo que tiene el paciente es una estenosis aórtica. Vamos a explicar cada uno de los síntomas más adelante, pero ahorita vamos a definir un poco lo que es esta enfermedad. La estenosis aórtica valvular es una enfermedad valvular, como dice su nombre, es una valvulopatía que está causada por estrechamiento, disminución del área valvular aórtica. El área valvular aórtica normal, al momento de que se abre cuando el ventrículo se contrae, es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Esto es lo normal. Menos de 3 ya es considerado como estenosis. Sin embargo, los síntomas que se presentan cuando ya hay una estenosis severa se definen, o sea, una estenosis severa se define cuando el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado. Este tipo de valvulopatía es la más frecuente junto con una insuficiencia mitral degenerativa. O sea, la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica son las valvulopatías más frecuentes. Y otro dato importante, que eso también ha sido motivo de examen, es que esta es la causa más común de obstrucción al tracto salida del ventrículo izquierdo. ¿Y a qué nos referimos con esto?
que en general cuando se habla de estenosis aórtica, se puede referir tanto a una estenosis aórtica de causa valvular como una estenosis aórtica supra o subvalvular. O sea, usualmente cuando en un libro buscan estenosis aórtica está dentro de un capítulo que se llama valvulopatías y ahí obviamente la estenosis aórtica es valvular, pero a veces cuando buscan en otras páginas o en UpToDate, por ejemplo, ponen estenosis aórtica, les van a hablar tanto de las valvulares como de las no valvulares, que pueden ser supra o infra o subvalvular, perdón. Esta es una imagen bastante gráfica que ayuda a definirlo. O sea, este es un ventrículo derecho, obviamente, esto no es la aorta, pero es lo mismo para el otro lado. Subvalvular puede ser por una miocardiopatía hipertrófica que se estrecha el tracto salida del ventrículo izquierdo y eso genera una estenosis también. O puede ser supra, que está justamente después de la válvula en la misma aorta. Obviamente estas dos, la supra y la subvalvular, son causas bien raras, pero es importante tenerlas en cuenta porque ha sido motivo de algunas preguntas en algunos exámenes. Ya, etiología, o sea, ¿qué es lo que causa las estenosis aórticas? La causa más común de lejos es la calcificación de la válvula aórtica. Es decir, que la válvula se llena de depósitos cálcicos. Es una causa adquirida porque uno no nace con una calcificación, la calcificación se da a lo largo de los años. Y lo que es importante recordar es que es una calcificación distrófica. Como mencionó Salvador, la teoría, la calcificación distrófica se da en tejidos que por alguna razón se han dañado, se han muerto, se han hospitalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente lo que sucede acá es que como la válvula aórtica de todas las válvulas del corazón es la que está sometida a mayores niveles de tensión mecánica, porque está, o sea, justamente después del ventrículo izquierdo, que es la cavidad cardíaca que más presión tiene que ejercer de todas las cavidades, la válvula aórtica es la que va a sufrir más. Y por ende, ese daño que recibe con cada contracción cardíaca va a generar que con el tiempo se pueda calcificar, se pueda depositar nódulos cálcicos en ella. Lo que es importante tener en cuenta es que esta calcificación puede suceder tanto en válvulas aórticas normales, y cuando digo una válvula aórtica normal me refiero a una válvula semilunar con sus 3 valvas, que es lo normal, o sea, 3 valvas, 3, 3, o también puede suceder en una válvula aórtica bicúspide, es decir, una válvula que por alguna razón no se separó y en vez de tener 3 valvas, tiene 2. Bueno, claro, tiene una y otra que está fusionada con la otra. Son como 2. Lo que sucede en la válvula aórtica normal, la calcificación en una válvula aórtica normal se le denomina una estenosis aórtica senil, justamente porque la calcificación y la presentación clínica suele ser a los 70, 90 años. O sea, justamente por eso se le dice senil. Y en cambio, la calcificación de la válvula bicúspide suele ser a los 40. Y esto es un dato bastante también importante porque en algunas preguntas de los exámenes ayudaba a determinar cuál es la causa de la estenosis aórtica que presentaba el paciente. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente en la estenosis aórtica senil, el paciente ya ha vivido 70 o 90 años, significa que su válvula ya ha sufrido estrés por 70, 90 años y por ende al final se comienza a calcificar. O sea, la calcificación no es un proceso que demora. Entonces, justamente por eso la presentación clínica en estos pacientes es a los 70, 90. Sin embargo, un paciente que tiene una calcificación de una válvula bicúspide, que como sabemos, una válvula bicúspide es algo anormal, es algo con lo que una persona nace, es congénito. Entonces, este paciente desde que nace, su válvula, que está estrechada, va a sufrir mayores niveles de tensión desde el inicio de su vida, y por ende se va a calcificar más rápido, y justamente por eso se presenta a los 40. Bueno, ya hablando de otra de las causas de la estenosis aórtica, está como tal la válvula aórtica bicúspide. Como les dije, es una causa congénita, y de todas las causas congénitas es la más frecuente. Usualmente las cúspides son de tamaño distinto y tienen un RAFE medio. Este es el RAFE medio, que se da justamente porque en la época embrionaria las valvas no se separan, deberían separarse todas, pero en este caso se quedaron pegadas. Y como les dije, la presentación suele ser a los 40. ¿Qué otra causa posible hay? Una enfermedad reumática.
Cuando hablamos de enfermedad reumática nos referimos básicamente a lo que es la fiebre reumática. Y como nos acordamos, la fiebre reumática es causada por el estreptococo beta hemolítico de grupo A, que también es denominado el estreptococo piógenes. ¿Y qué es lo que sucede acá? Justamente los anticuerpos generados contra este estreptococo tienen una reactividad cruzada contra algunos antígenos que están en las válvulas del corazón. Entonces, se confunden y en vez de atacar al estreptococo, atacan a la válvula. Y eso también es un dato importante, porque como los antígenos, o sea, atacan donde encuentren o sea, el antígeno como tal, el anticuerpo ataca donde encuentre su antígeno. Los antígenos cardíacos no solo están en la válvula aórtica, sino están en otras válvulas como la mitral, y por ende, en una enfermedad reumática, lo clásico es que encontremos tanto afectación aórtica como afectación mitral. Y lo que hay que tener en cuenta también es que no solo puede haber estenosis aórtica, sino también podría haber una insuficiencia aórtica, es decir, un problema valvular doble, tanto insuficiencia como estenosis. Entonces, justamente para poder diagnosticar esto, para poder sospechar, mejor dicho, de esta como causa de estenosis, tener el diagnóstico de fiebre reumática sería lo ideal. Sin embargo, a veces el paciente no va a llegar sabiendo que tiene fiebre reumática. Lo que nos podría ayudar es que tenga el antecedente de alguna faringoamigdalitis que le hayan diagnosticado específicamente por un estreptococo piógenes. Eso ayudaría bastante. Y lo que es importante también tener en cuenta es que cuando hablamos de enfermedad reumática, siempre va a haber una fusión comisural. A diferencia de la calcificación que hemos visto como otra posible, como la causa más común de estenosis, ahí nunca va a haber fusión comisural. Sin embargo, en la enfermedad reumática sí. Y al final esta fusión comisural también se va a calcificar. Y también lo interesante es que esto ya no es común en países desarrollados, debido a que ahora estas faringoamigdalitis se tratan bien con antibióticos, y como tienen buen tratamiento, nunca progresan a una fiebre reumática o algún tipo de valvulopatía. Otra causa de estenosis aórtica puede ser la radiación, que una radiación de mediastino puede terminar en fibrosis y al final en calcificación. Ya, ahora ya hablando de las manifestaciones clínicas, la estenosis aórtica suele ser una enfermedad que es asintomática por años. Es decir, que los síntomas recién van a aparecer cuando la estenosis es severa. Y bueno, para poder entender después un poco el porqué de cada uno de los síntomas, es importante saber qué es lo que sucede hemodinámicamente en el corazón cuando hay una estenosis. Entonces acá está el corazón normal, con sus presiones normales, su presión máxima igual a la presión sistólica, y su presión mínima igual a la presión máxima de la aurícula. Pero cuando hay una estenosis, lo que sucede es que va a haber un aumento de la poscarga. Va a haber una presión que está impidiendo que el ventrículo pueda eyectar bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ventrículo? Se va a contraer más fuerte. Y como se contrae más fuerte, va a tener que generar mayores presiones para poder eyectar. A la larga, este aumento de las presiones lo que va a generar es una hipertrofia para poder compensar, el gasto cardíaco que quizás está disminuido porque la misma estenosis evita que salga sangre. Este aumento de las presiones genera una gradiente entre lo que es el ventrículo y la aorta, que bueno, acá se puede ver más gráficamente. Todo esto es la gradiente. Usualmente estas dos curvas deberían estar juntas, o sea, la verde con la azul deberían estar juntas. Sin embargo, acá se puede ver que la del ventrículo está con una presión más elevada que la presión de la aorta. Justamente hay un punto donde esta hipertrofia ventricular que se genera como compensación ya no es suficiente, porque la estenosis es tan grave que a pesar de que el ventrículo se hipertrofie más, no se va a poder tener un buen gasto cardíaco. Y ahí es donde empiezan los síntomas. Hay una triada, bueno, no sé si decirle triada, bueno, algunos le dicen triada, pero otros le dicen simplemente los síntomas clásicos, que tiene las siglas SAD. S de síncope, A de angina y D de disnea. Que estos son síntomas que se pueden presentar bastante en pacientes con estenosis severa. Y lo que es también importante recordar es que estos síntomas van a aparecer al esfuerzo, es decir, cuando el paciente haga ejercicio o algún tipo de actividad. Ya bueno, ya comenzando a analizar cada uno de los síntomas del paciente. El paciente llegó porque tenía desde hace 6 meses una disnea progresiva, que era primero a medianos esfuerzos y luego a pequeños esfuerzos. Hay 2 posibles causas de disnea en pacientes con estenosis aórtica. Una, que es una insuficiencia cardíaca congestiva, y otra que es simplemente por el volumen sistólico disminuido.
Bueno, en el caso de nuestro paciente, eh, él tenía murmullo circular que pasaba bien por ambos campos pulmonares, lo cual nos puede quitar la posibilidad de que él tenga disnea por insuficiencia cardíaca. Porque como sabemos, en la insuficiencia cardíaca, el aumento retrógrado de presiones va a generar un edema pulmonar. Y el edema pulmonar, clínicamente, el paciente va a decir, tengo falta de aire al echarme, es decir, ortopnea, y se le van a ocultar crépitos pulmonares. Pero el paciente no refirió ortopnea y además, al momento de ocultarlo, no tenía ningún tipo de alteración. Por ende, descartamos esta como causa de disnea en el paciente. Y la disnea que presenta nuestro paciente es justamente porque tiene un volumen sistólico disminuido. Eso genera menor perfusión en los órganos y da la sensación de falta de aire. ¿Causas? Eso no es una causa de disnea. Espera, ahorita creo que tengo tu micrófono prendido. Ya, asociado con la disnea, el paciente decía que tenía dolor torácico opresivo de moderada intensidad que se irradiaba el cuello y el dolor desaparecía con el reposo. Bueno, al leer estos síntomas, clásicamente uno piensa en una isquemia miocárdica, que justamente es lo que tiene el paciente. O sea, estos síntomas son clásicos de una isquemia miocárdica. Y la isquemia se puede dar por dos causas. Puede ser por aumento de demanda o por disminución de oferta. Y en este caso, el paciente tiene ambas. Tiene aumento de demanda porque, como tiene una hipertrofia, va a tener mayor volumen miocárdico, por ende va a necesitar más nutrientes, más sangre, más oxígeno, etc. Y además tiene menos oferta porque, como les dije, va a haber un menor volumen sistólico por la misma estenosis que evita que salga sangre hacia el cuerpo. Y además, porque, como sabemos, la irrigación coronaria va desde el epicardio hacia el endocardio. Entonces la parte que está, que se irriga al final es el endocardio, porque los vasos van desde afuera para adentro. Y como tenemos un miocardio ahora engrosado, va a ser más difícil a veces que la sangre llegue desde lo más externo a lo más interno. Y justamente al momento de la sístole, que se comprimen los vasos coronarios, va a tender a hacer isquémico las partes más internas. Y peor cuando el paciente realiza ejercicio, porque al momento de realizar ejercicio va a disminuir el tiempo de diástole y va a llegar menos sangre a las partes más internas. Luego, el paciente tenía una presión arterial de 90-65 con una frecuencia cardíaca de 92 por minuto y un pulso débil y de poca amplitud. Como les dije, esta es una presión un poco baja para la edad del paciente. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe exactamente justo por la misma estenosis que evita que salga sangre y que haya menos sangre en la aorta también va a significar que haya menos presión. Lo que es importante acá tener en cuenta es que las presiones, o sea, en el caso de la estenosis aórtica, la presión sistólica disminuye más que la presión diastólica. Y eso se traduce justamente en un pulso débil. O sea, menos presión sistólica se traduce en un pulso débil, porque si nos acordamos de esta curvita del pulso, la presión de pulso se define como la presión sistólica que se le resta a la presión diastólica. Y si tenemos menos presión sistólica, la presión de pulso va a disminuir. Y esto se va a percibir al momento del examen físico como un pulso débil. Y bueno, que esté un pulso débil también implica que tenga poca amplitud, porque la amplitud se mide como la presión, o sea, el eje Y, por así decirlo. Poca amplitud se le dice es un pulso parvus, que tenga poca amplitud es pulso parvus. Y en la estenosis aórtica, aparte de parvus, podríamos tener un pulso tardus. Y un pulso tardus significa que tiene un ascenso lento. Y es decir, que en vez de subir así de rápido y llegar a su pico máximo acá, va a demorar un poco más en llegar al pico máximo. Bueno, pulso parvus tardus, eso es importante acordarse de estenosis aórtica. Luego, el paciente presentaba una leve ingurgitación yugular. Cuando en general hablamos de ingurgitación yugular, lo que tenemos que pensar siempre primero es cualquier situación que esté aumentando todas las presiones en las cavidades derechas. Sea lo que sea, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser un cor pulmonar, un tamponamiento cardíaco, una estenosis tricúspida, una ingurgitación yugular, cualquier cosa comete presiones en las cavidades derechas. En este caso, como ya hemos mencionado, el paciente no presenta signos ni síntomas de una insuficiencia cardíaca. Por ende, el paciente presenta una ingurgitación yugular por otra causa. En este caso, la ingurgitación yugular, ¿por qué se debe? Porque como el ventrículo hace una hipertrofia, la hipertrofia no va a ser solo en las paredes
laterales, anteriores, posteriores, o sea, se da en toda la cavidad, y toda la cavidad incluye el septo, pero este septo es compartido con el ventrículo derecho. Entonces, si se hipertrofia el ventrículo derecho, si se hipertrofia el septo, también se va a disminuir la cavidad del ventrículo derecho. Entonces, como pueden ver acá, esto es un septo normal, acá se hipertrofia, y como se hipertrofia, disminuye la cavidad derecha y aumenta la presión en la cavidad derecha, y lo que también va a aumentar la presión en la aurícula derecha, y va a terminar aumentando las presiones en las venas, y se traduce como una ingurgitación yugular. ¿Qué más hay? El paciente decía que tenía un golpe de punta de corazón levemente desplazado por fuera de la línea media clavicular hacia la izquierda. Acá hay que acordarnos simplemente que el ápex del corazón está ubicado en el quinto espacio intercostal, a la altura de la línea medio clavicular. Ese es el punto normal del ápex. En personas delgadas es normal sentir ahí una pulsación, porque ahí justamente ese es el punto de máximo impulso, es donde se palpa el golpe de punta. Es normal palparlo en pacientes delgados. Sin embargo, que esté desplazado por fuera, como en este paciente que está hacia la izquierda, eso ya es anormal. Y se puede relacionar bastante con la hipertrofia que presenta el paciente, porque el ventrículo izquierdo está un poco más posterior que el derecho, entonces se desplaza para la izquierda y para atrás. Luego, el paciente tenía ligero frémito por debajo de la clavícula derecha, con un soplo 4 de 6 en el foco aórtico que se irradiaba al cuello. Entonces, simplemente para acordarnos, un soplo, ¿por qué se da? Un soplo se da porque en vez de haber flujo laminar, hay flujo turbulento por alguna obstrucción. En este caso, la estenosis genera flujo turbulento, y ese flujo turbulento va a generar lo que es el soplo. Es en el foco aórtico, es decir, segundo espacio intercostal paraesternal derecho, que es acá, y se irradia hacia el cuello. ¿Por qué se irradia hacia el cuello? Porque, como sabemos, la aorta sale, hace su callado aórtico y de ahí desciende. Y en el callado aórtico salen lo que son las carótidas, para arriba. Y bueno, las carótidas se van para el cuello, ¿no? Entonces, justamente por eso se irradia el soplo hacia el cuello. Luego, también presentaba frémito. ¿Y el frémito a qué se debe? En este caso, el mismo flujo turbulento es el que genera el frémito. Pero ahora, como el paciente tiene una estenosis tan severa, el flujo turbulento es tan severo que se puede palpar como una vibración al momento de tocar el pecho del paciente. Ya bueno, hasta ahí hemos abarcado todos los síntomas que presenta el paciente. Ya hablando un poco más de las cosas que es importante tener en cuenta cuando hablamos de una estenosis aórtica, son todos los ruidos cardíacos que se pueden escuchar en esta estenosis aórtica. Esto sí a veces también pregunta de examen, porque a veces el doctor Domingo preguntaba cosas específicas del Farreras, que si a veces no lo leías, no las sacabas. Bueno, entonces, ¿cuál es el soplo clásico de estenosis aórtica? Es un soplo sistólico romboidal, es decir, que crece y decrece, como pueden ver acá. Sube y luego cae. Lo que también tiene como un signo clásico es el chasquido de eyección protosistólico. Cuando decimos proto es antes, o sea, proto es al inicio de la sístole. Si fuera meso sería la mitad, tele sería el final. Proto es al inicio. Bueno, a este chasquido también se le dice eclic, y se da justamente porque como la válvula está estenótica y es difícil abrirla, el ventrículo se contrae tan fuerte en un punto que abre la válvula de golpe. Y al abrirla de golpe se genera un clic. Este clic está justamente después del S1. Luego, también puede haber un cuarto ruido, es decir, un S4. ¿Y por qué se da el S4? El S4 se da, bueno, teóricamente el S4 se define como cuando la aurícula se contrae y eyecta la sangre, y la sangre choca contra una pared ventricular dura, con una pared ventricular con menor compliance. Como sabemos, la hipertrofia ventricular va a generar que el ventrículo, vale la redundancia, tenga menor compliance. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos acordamos un poco del ciclo cardíaco, la diástole tiene una parte, la diástole ventricular tiene una parte en la que el llenado se da simplemente por gradiente de presiones. Es decir, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo sin necesidad de que la aurícula se contraiga.
Pero hay otra parte donde ya la aurícula tiene que contraerse para poder eyectar lo ultimito que le queda de sangre y poder llenar por completo el ventrículo izquierdo. Justamente aquí es donde se genera el S4, en el momento de la sístole auricular. ¿Y por qué? Porque como tenemos un ventrículo hipertrofiado y con menor compliance, simplemente por la gradiente de presión, el ventrículo no se va a llenar tan adecuadamente. Y como no se llena tan adecuadamente, es muy importante la sístole auricular para poder llenar por completo el ventrículo y así poder tener un buen gasto cardíaco. Por eso esta contracción auricular, o en inglés que le dicen atrial kick, es sumamente importante en los pacientes con estenosis aórtica para poder mantener un correcto gasto cardíaco. Entonces, el S4 se genera por eso, se contrae la aurícula, choca contra el ventrículo duro y suena. Y también justamente por eso se genera antes del S1, S4 y luego el S1. Porque luego de la contracción auricular se cierra esta válvula y ya inicia la sístole. Otro ruido clásico, que eso sí ha sido hasta pregunta de la PC1 que tuvimos al menos en mi ciclo que llamamos Pato 1, es el desdoblamiento paradójico del S2. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Allá. Bueno, para no hacerlo muy largo, esto fue una pregunta así concreta, o sea, al menos cuando nosotros llevamos el examen nos preguntaron tal cual, ¿cuál es el desdoblamiento que se ve en una estenosis aórtica? Y bueno, al menos yo no había leído el Farreras esta parte, así que la tuve que sacar. Me demoré como 5 minutos en sacar esta pregunta porque no me acordaba cuál era la respuesta como tal. Pero también, o sea, pero acá también voy a tratar de explicarles por si en algún momento no se llegan a acordar, puedan sacarlo por lógica. Entonces, ¿qué es lo que sucede de manera normal? Nosotros tenemos un S1 y un S2. El S1 tiene dos componentes, auricular, el mitral y el tricuspidio, y el S2 también tiene dos componentes, que es el aórtico y el pulmonar. Usualmente, estos se escuchan como uno solo. El S1 se escucha como uno solo y el S2 también se escucha como uno solo, porque las válvulas se cierran al mismo tiempo. Sin embargo, al momento de inspirar, ¿qué es lo que sucede? Al momento de inspirar, lo que va a pasar es, los pulmones se van a expandir, porque uno inspira y los pulmones se expanden para poder llenarse de aire. Y cuando los pulmones se expanden, lo que sucede es que, como nos acordamos, la ley de Boyle dice que volumen es inversamente proporcional a presión. Entonces, si tenemos más volumen, porque el pulmón se ha expandido para poder tener más aire, vamos a tener menor presión intratorácica. Es decir, la presión intratorácica se va a hacer más negativa. Y como la cavidad cardíaca está dentro de la cavidad torácica, también van a disminuir las presiones en las cavidades. Y como hay una presión más negativa en las cavidades, el retorno venoso va a aumentar, porque los fluidos van de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y justamente por eso va a llegar más sangre al corazón. Y como llega más sangre al corazón, lo que va a suceder es que el ventrículo derecho va a demorar más en contraerse para poder eyectar toda la sangre. Es decir, mientras el izquierdo ya se contrajo y eyectó todo, el derecho todavía sigue contrayéndose porque le ha llegado más sangre. Y justamente por eso el componente pulmonar al momento de inspirar se retrasa. ¿Qué es lo que sucede en la estenosis aórtica? Que nosotros ya de por sí tenemos una válvula estenosada con un diámetro menor. Esto lo que genera es que de por sí el ventrículo izquierdo tenga que demorarse más para poder generar una presión adecuada y poder eyectar la sangre. O sea, al momento de estar normal, basal, el ventrículo izquierdo se contrae con todo para poder vencer la poscarga y por eso demora más en contraerse que el derecho. Y en estados normales, por eso se escucha como un desdoblamiento. Pero al inspirar, lo que le decimos al paciente ya, inspire, y al momento de inspirar va a suceder lo mismo que hemos mencionado el retorno venoso. O sea, el retorno venoso, a pesar de la estenosis, igual va a aumentar al momento de inspirar. Y como aumenta, también el ventrículo derecho va a demorarse más en contraerse. Y es como que ahora ambos se retrasan y se escuchan como uno solo. Y justamente por eso se le hizo un desdoblamiento paradójico, porque al momento de inspirar ya se escucha como normal en vez de desdoblado. Y bueno, esto, no sé, si no se lo acuerdan, si no entendieron, podrían leerlo después, porque en verdad es sumamente importante acordarse de este desdoblamiento. No les he explicado los otros dos tipos de desdoblamiento que existen, que también sería bueno que los chequeen, pero ahorita solo les he hablado del que está en el caso. El que podría haber en el caso, porque el paciente tampoco lo presentó. Luego, ¿qué otra manifestación extra puede haber?
Como les dije, los síntomas clásicos de estenosis aórtica pueden ser síncope, angina, disnea, SAD, o sea, SAD. El paciente presentó angina y disnea, pero no presentó síncope. Sin embargo, también el síncope es otro signo que puede presentarse como una manifestación de una estenosis severa. ¿Y por qué se da el síncope? Simplemente por menos gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco se puede dar tanto porque hay menos sangre que menos sangre que sale hacia el cuerpo por la misma estenosis. Eso genera que haya menos sangre al cerebro, y como hay menos sangre que llega al cerebro, el paciente se cae, ¿no? Le da un síncope. Pero ¿cuál es otra causa que puede generar el síncope? Una arritmia. ¿Y por qué se puede generar una arritmia? En este caso específicamente una fibrilación auricular, porque como les comenté, hay una sobrecarga de presión ventricular. Todas las presiones ventriculares van a aumentar, lo que va a generar que aumenten todas las presiones auriculares también. Y como la aurícula no se hipertrofia, sino se dilata, la aurícula se va a dilatar, se va a agrandar. Y el momento de dilatarse puede generar que algunas células miocárdicas como que se estresen y bloqueen, y de la nada se vuelvan focos ectópicos que lancen potenciales de acción, lo que termina en una fibrilación auricular. Y como les comenté, cuando hay una fibrilación auricular, la aurícula ya no se va a contraer. Y como no se contrae, vamos a perder lo que les dije del atrial kick, que era sumamente importante para poder preservar el gasto cardíaco en los pacientes con estenosis aórtica, ya que tienen su ventrículo con menor compliance y súper duro. El atrial kick es sumamente importante, y si están fibrilando, su aurícula está fibrilando y no se contrae, el gasto cardíaco va a disminuir significativamente en estos pacientes, y por eso les puede dar un síncope. Bueno, en el EKG, ya retomando un poco, como habíamos visto, el paciente tenía el eje desviado para la izquierda, está en menos 60. El índice de Sokolov, que como les dije, es buscar el S en B1, contar los cuadraditos, y buscar el R en B5 o B6, ver cuál es el más grande. En este caso, el más grande es B5 de lejos, a comparación de B6. Y bueno, acuérdense bastante de que es S en B1 y R en B5 o B6, porque esto es cuando estamos hablando de el índice de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda, porque hay otro índice de Sokolov que es para hipertrofia ventricular derecha, que es lo contrario, o sea, sería R en B1 y S en B5 B6, pero bueno, eso no es lo que vamos a ver ahora. Así que acuérdense, en hipertrofia ventricular izquierda es S en B1 y R en B5 B6. Luego, ¿se acuerdan que había depresión del ST en D1, o sea acá, en ABL y en las precordiales izquierdas? Esta depresión del ST se traduce como un signo de sobrecarga de presión. O sea, la sobrecarga de presión se puede justamente ver como depresión del segmento ST en estas derivadas. Bueno, acá me olvidé de ponerlo, pero debería salir también que el paciente tenía el supradesnivel de D2, de D3, B2 y B3. Y eso justamente se debe a la isquemia miocárdica que puede presentar el paciente por la misma estenosis, ¿no? O sea, esa elevación del ST es por una isquemia. Luego, en otros casos también se puede encontrar bloqueo de rama izquierda y fibrilación auricular, como ya les mencioné. El bloqueo de rama izquierda, ¿por qué se da? Porque, bueno, como el haz de Is y sus ramas y las fibras de Purkinje y todo eso pasan por el subendocardio, en algún momento podrían infartarse, sufrir algún tipo de isquemia y dañarse, y eso generaría un bloqueo de rama izquierda. Acuérdense que, bueno, es fácil acordarse, ¿no? En una hipertrofia ventricular izquierda va a haber un bloqueo de rama izquierda, y en una hipertrofia ventricular derecha puede haber un bloqueo de rama derecha. Bueno, eso es con respecto al EKG. Ya, hablando acerca de las alteraciones patológicas. Bueno, en verdad esto es bastante corto, igual no sé si se acuerden de acá un mes que van a ver el caso, pero solo se lo digo para mencionarles. Igual lo van a ver esto más a fondo cuando lleguen la clase con el doctor Domingo. Lo que hay que acordarnos acá es que siempre va a ser en las válvulas una calcificación distrófica. ¿Y qué va a suceder? Que el calcio se va a depositar como unos nódulos que se amontonan en los senos de Valsalva. El seno de Valsalva es este espacio que está entre la valva y la aorta, donde se acumula la sangre. Ahí es donde se forman los nódulos cálcicos. Y va a generar una obstrucción mecánica, es decir, estos nódulos se acumulan tanto que la válvula no se puede abrir por el depósito mecánico del calcio, ¿no? O sea, no va a ser tanto porque la válvula se pone dura, sino va a ser porque se forman unos nódulos que impiden que se abra más la válvula.
Como pueden ver, esta es una imagen que también lo daba el caso, el doctor Domingo. Esta imagen la sacamos del caso, que como pueden ver es una válvula tricúspide que no tiene fusión. Entonces podemos, como les dije, las válvulas calcificadas nunca se fusionan, a diferencia de una enfermedad reumática, que esto estaría pegadito. Y bueno, con respecto a la morfología microscópica, hay fibrosis, hialinización y calcificación. La hialinización es estas partes eosinófilas. Todo cuando hablen de cosas hialinas en una microscopía, es básicamente algo eosinófilo. Puede ser cualquier cosa, o sea, es bastante inespecífico, porque puede ser proteínas, lípidos, lo que sea, pero que se deposite de manera que genere un color eosinófilo, eso se le dice hialino. O sea, puede ser cualquier cosa, en verdad. Y cuando dicen calcificación, siempre acuérdense que todo calcio en microscopía se ve de color morado, o sea, basófilo. El calcio se ve súper basófilo en las microscopías. Bueno, acá sale, ¿no? Es aspecto basófilo, granular amorfo y a veces grumoso, que son estas cositas de acá. Acá es como si hubieran metido un super zoom a la válvula, es decir, no se ven los bordes libres de la válvula, sino es como le hubieran metido un super zoom a la misma válvula como tal. Y bueno, ya, las preguntas. Ay, no, ya la spoileé. Ups, perdón. Bueno, ya igual la voy a leer. Una mujer de 40 años acude a la consulta por angina, disnea, evolución progresiva y síncope. Al examen físico se le encuentra un soplo sistólico 3 de 6 con una duración prolongada y una acentuación más tardía. Niega fiebre ni enfermedades importantes en la niñez. No presenta clínica de compromiso de válvula mitral y niega otros síntomas de importancia. ¿Cuál es la causa más probable del clínico del paciente? Bueno, ya les spoileé, pero igual pueden poner la respuesta. Sí, ya bueno, la voy a explicar ya. ¿Por qué C es disminución del tracto de salida del ventrículo izquierdo? ¿Y por qué? Ya, hagamos por descarte, ¿ya? La A dice una válvula bicúspide con fusión de comisuras. Ya. Cuando hablamos de fusión de comisuras, acuérdense que yo les dije que fusión de comisuras es enfermedad reumática. Y acá el paciente nos dice que niega fiebre ni enfermedades importantes en la niñez. O sea, ahí nos niegan, bueno, no lo dicen tan específico, pero eso nos quita un posible antecedente. Y además nos dicen que no tiene compromiso de la válvula mitral. Y como yo les mencioné, siempre en una enfermedad reumática hay compromiso de más válvulas, específicamente de la mitral. O sea, si un paciente solo llega por una estenosis aórtica, es muy poco probable que sea una enfermedad reumática. Entonces así descartamos la primera. La B, secuela valvular de fiebre reumática, se relaciona bastante con la primera, así que también la descartamos. La D dice, calcificación distrófica de la válvula envejecida. Como yo les dije, tengan en cuenta bastante la edad. Acá el paciente tiene 40 años. Es muy poco probable que tenga una calcificación por una válvula envejecida, porque como les dije, esto se presentaba a los 40, 70 años. Entonces, por descarte, podemos sacar la C, que es disminución del tracto salida del ventrículo izquierdo, que también, como les dije, es una enfermedad rara, porque usualmente la estenosis aórtica se da por una causa valvular. Sin embargo, por descarte pudimos sacar que es disminución del tracto salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, ya la otra pregunta. Ahora sí ya la pueden hacer. Un varón de 80 años presenta estenosis aórtica moderada secundaria a la calcificación de una válvula degenerada. Al examen físico se encuentra un pulso parvus y a la palpación de la arteria carótida un soplo sistólico de grado 3 de 4 en el foco aórtico. En la inspección del cuello se observa una onda A prominente. ¿Cuál es el principal mecanismo para la explicación de esta onda A en el paciente? ¿Ya? A ver, no sé si más gente va a responder. Voy a esperar un ratito. Ya bueno, la respuesta es C, como dijo Diego. ¿Y por qué?
Ya, también lo vamos un poco por... primero, acá el dato importante para poder sacar esta respuesta es que nos dicen que en la inspección del cuello hay una onda A prominente. Hay que acordarnos qué es la onda A. No sé si se acuerdan que el pulso venoso tiene ondas. Tiene una onda A, de ahí cae, que es la XC, cae y de ahí vuelve a subir. Claro, sí, bueno, creo que ya entendieron. Pero igual, voy a explicar de manera breve ya. ¿Qué significa la onda A? La onda A es que justamente la aurícula, esto lo saqué de un video de YouTube que lo pueden chequear, en verdad es buenazo, explica las ondas súper bien. La aurícula, cuando se contrae, o sea, cuando hace la contracción auricular, obviamente la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo, ¿no? Pero cuando se contrae la aurícula, o sea, la sangre va a salir por donde haya espacio. Entonces, aparte de que haya el espacio hacia abajo para irse al ventrículo, también hay un espacio hacia arriba, que es para irse a las venas. Entonces, cuando se contrae, la sangre va a subir y va a bajar. Y eso es lo que genera la onda A. Y en este caso, ¿qué podría generar una onda A prominente? Una onda A prominente se da por cualquier situación que también aumente las presiones en en las cavidades derechas, ¿no? Cualquier cosa que haga más difícil el paso de sangre desde la aurícula al ventrículo. Y en este caso, la hipertrofia del circuito interventricular eh, aumentaría las presiones en la cavidad derecha, lo que haría más difícil a la aurícula poder eyectar sangre hacia el ventrículo. Y por ende se contrae más fuerte, y como se contrae más fuerte, va a haber una onda A prominente. Fibrilación auricular no puede ser porque, como les dije, en la fibrilación auricular la aurícula nunca se contrae y como nunca se contrae no habría una onda. Una insuficiencia tricuspida tampoco, porque más bien una onda prominente se vería en una estenosis tricuspida. Disminución de la presión intraauricular tampoco, porque la onda se genera justamente porque la aurícula se contrae y al contraerse aumenta la presión en la aurícula. Y disminución del volumen telediastólico tampoco. Bueno, esas son todas las preguntas que yo les traje, no les traje más. No sé si tengan alguna duda, acá ya acabó la explicación del caso. Si es que no tienen ninguna duda, pasamos de frente al quizzes. No sé si tengan alguna duda. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí sí se se escucha. escucha, sí se Ya. Bueno, visto que no hay dudas, muchas gracias Andrea, muchas gracias Salvador por esta clase. Como verán, esta ha sido la última clase que hemos dado de Pato para el respecto en estas vacaciones antes de empezar el ciclo. Ahorita les he dejado ahí el link para que se unan, para que lo pongan en el buscador y el código para que entren al Quizzes. Entren y esas preguntas, en verdad, se les recomiendo que las vayan viendo porque son, sí o sí, son sacadas de exámenes. No las hemos disminuido ni les hemos quitado nada, las hemos puesto tal cual como son, así que les va a dar una idea de más o menos cómo son las preguntas que les va a poner Domingo en sus exámenes. Otra cosa, como es ciclo virtual, ahora lo que él está haciendo es que cada clase, antes de entrar, ustedes van a tener que resolver cuatro preguntas que son parecidas a las que les vamos a poner, y tienen una nota que se va a acumular también. Entonces, les va a convenir viendo más o menos cómo son estas preguntas para que tengan una idea. Así que los invito a entrar y vayan uniéndose para poder comenzarlo. Gracias. Ya podemos parar la grabación, creo, en este punto. Ya no hay problema.